del régimen iraní. En estos momentos el fiscal tiene las pruebas, podrían llegar a mostrarse públicamente del atentado más importante y más grave que sufrió la Argentina, que tiene ahora un juicio en ausencia y que hasta ahora, según tenemos entendido, a la vez tiene 10 acusados, 10 personas procesadas, iraníes y libaneses. Estamos en comunicación con el fiscal, está con nosotros el fiscal Sebastián Basso para contarnos esta novedad de último momento. Hola, ¿cómo le va, fiscal? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. A ver, ¿están procesados 10 iraníes y libaneses ya en esta causa? Están imputados. Están Lo que imputados. pidió la Fiscalía el miércoles es al juez precisamente que los procese para hacer cuanto antes el juicio oral. El procesamiento juicio oral en ausencia. En ausencia, juicio en ausencia, que se puede hacer desde hace poco. ¿Cuántos iraníes y cuántos libaneses, fiscal? Nosotros tenemos en este momento 11 personas imputadas, de las cuales 3 son libaneses, el resto son iraníes. Los iraníes, sacando las 3 personas que estuvieron en Argentina al momento del atentado, los otros iraníes son las altas autoridades del régimen iraní que estaban vinculados a los temas de seguridad, defensa e inteligencia a la época del atentado. ¿Está en condiciones usted de mostrar las pruebas públicamente? ¿Hay pruebas? Ayer escuchaba en Estados Unidos, en un canal de Estados Unidos, que los iraníes dicen no hay pruebas en la causa AMIA. Bien, obviamente ellos van a decir lo que haga su defensa, pero para la Fiscalía hay evidencias concretas, no son informes de inteligencia, son evidencias que yo como fiscal puedo exhibir ante los jueces para mostrarle a los jueces, pero también a las víctimas y a la sociedad argentina, cuáles son las pruebas que durante estos casi 32 años el Estado argentino fue juntando para mostrar cómo fue este atentado y por qué podemos afirmar que es el grupo libanés que se llama Hezbollah el que realizó el atentado y por qué Hezbollah es un anexo del régimen iraní y que es el régimen iraní el interesado y el que dio la orden de realizar el atentado tan cruento acá en Argentina en 1994. Fiscal, ¿qué es lo que impide mostrar las pruebas públicamente? Ahora no, digamos, de acuerdo a cómo son las características de los procesos en Argentina, sí. Durante la etapa de instrucción las pruebas solamente las ven las partes, sin perjuicio que si son de interés para la comunidad pueden ser exhibidas a la comunidad. En la medida que no afecten la marcha del proceso no hay ningún inconveniente. Por eso le pregunto, ¿por qué no tenemos sobre la mesa las pruebas como para verlas, mostrarlas? Entiendo que podrían entorpecer el proceso, eso le pregunto. Simplemente porque son más de 300 evidencias. Sería materialmente muy dificultoso mostrar las pruebas una por una. ¿Y las pruebas más contundentes tienen que ver con qué? ¿Con imágenes, con documentos, con información clasificada? A ver, uno tiene que primero retrotraerse que estamos hablando de 1994, sí. En una época analógica. Es decir, si uno cree que va a haber una cámara de seguridad que muestra exactamente a una persona colocando una bomba, ese tipo de pruebas no van a existir. En estos casos, donde se hizo un atentado de manera muy sigilosa, acuérdense que el atentado fue una operación de espionaje e inteligencia de mucha precisión que hizo la gente más especializada de Irán y la gente más clandestina de Hezbollah. Entonces lo que hizo la Fiscalía es como un pequeño rompecabezas, un gran rompecabezas donde fuimos armando pequeñas piezas que nos permitió con el tiempo mostrar la imagen del terror. Mostrar cómo fueron estos hechos y por qué estas personas tienen que responder ante la justicia argentina. Le quiero hacer una pregunta bastante sensible que tiene que ver con las reuniones que usted tiene con los familiares de las víctimas. ¿Usted pudo mostrarles a ellos las pruebas? ¿Qué es lo que pasa cuando los familiares de las víctimas reciben las pruebas? ¿Usted les muestra, les cuenta?
A ver, el caso ahora está todo digitalizado. El caso AMIA realmente, en cuanto a volumen de papel, es impresionante. Lo que se hizo fue, durante muchos años, acá en la unidad fiscal, un grupo especializado, empezar a digitalizar y ponerlo de la manera más accesible posible, todos estos documentos. Esos documentos están desde siempre a disposición de las querellas, de los familiares, incluso de la defensa oficial, porque le corresponde a todos mirarlo. Es más, durante este expediente fueron acusadas muchísimas otras personas, la mayoría de ellas fueron absueltas o sobreseídas, y esas personas también accedieron a todas estas pruebas. Entonces, tenemos pruebas muy crueles, que serían muy difíciles de exhibir, que tienen que ver con la masacre que pasó ahí en la calle Pasteur en 1994. Pero después tenemos muchos documentos, informes de empresas telefónicas, testigos que van dando pequeños datos, pequeñas huellas que nos permitieron, una vez unidos, lograr imputar a esta organización Hezbollah. No es que son pruebas que uno va a decir directamente yo vi tal cosa, sino que son pruebas que se van armando. Se van armando. ¿Estamos en condiciones de ir a juicio oral? ¿Están las pruebas, todo lo que usted nos está relatando, está en condiciones de ir a juicio oral en ausencia? Para la Fiscalía, si se puede hacer mañana, iríamos mañana, pero en Argentina los procesos judiciales tienen que respetarse los tiempos que marcan los jueces. Con lo cual la Fiscalía está a la espera de los tiempos que marquen los jueces. Que a esta altura, fiscal, realmente debiera haber cierta premura de parte de los jueces, teniendo en cuenta la cantidad de años que han pasado, ¿no? Y lo sensible que es para todos nosotros. Entendemos, esperamos que los jueces tomen cartas en el asunto. Gus. Sí, doctor Basso, las pruebas que hay son, usted corríjame, los documentos que marcan la llegada de un libanés que estaba casado en su momento con una descendiente de la comunidad chiita libanesa que vivía en Flores, la llegada proveniente en un vuelo de Air France proveniente de San Pablo al aeropuerto de Seiza, la preparación que hizo Mohsen Rabbani, que era el secretario de la Embajada de Irán en la Argentina, eligiendo los blancos, informando a sus jefes del Departamento de Inteligencia en Irán, en esa reunión que se hizo el 14 de agosto del 93, la llegada también y la salida de uno de los que hizo la gestión para conseguir la camioneta que se usó como coche bomba. ¿Esos son algunas de las 300 pruebas que usted enumeraba recién? Exactamente. Sí, a ver, acá tenemos que entender que la mayoría de la prueba viene de otros países. ¿Por qué? Porque el atentado fue planeado y organizado en Irán y en el Líbano. Y el grupo operativo es un grupo operativo de personas de esa nacionalidad que ingresaron clandestinamente al país y se fueron clandestinamente. Entonces, fue muy costoso encontrar estas pequeñas evidencias mediante la cooperación que tuvimos con otros países. Claro. Si no fuera por otros países, es muy difícil para la justicia argentina conseguir evidencias que puedan ser mostradas ante un tribunal. Pero está claro que lo que dice Gustavo es central, a poder mostrar que estas personas entraron y salieron. La presencia de ellos acá. La presencia en la Argentina, falsas, ¿no? Claro. Sí, exacto. Sí, por ejemplo, lo que dijo Carabajal es, nosotros demostramos por secuencias de llamados telefónicos de locutorios, en esa época acuérdense que eran locutorios telefónicos, que había una persona acá en Argentina que iba coordinando el movimiento del grupo operativo. Esa persona, por ejemplo, se comunica en Ezeiza el 1 de julio, tanto con un teléfono operativo en Triple Frontera como teléfonos operativos en el Líbano. ¿Y por qué es importante esa secuencia telefónica? Porque en el medio de esa secuencia telefónica viene arriba de Ezeiza un vuelo desde San Pablo, donde entre todos los pasajeros aparece un pasajero con una identidad que se llama Bailum. No dice nada esa identidad paraguaya. Le preguntamos a Paraguay, ¿quién es Bailum? Dice, nosotros no sabemos quién es Bailum porque no coincide el pasaporte con una persona registrada. Nosotros tenemos el ingreso al país y no tenemos el egreso. Claro. No sabemos por dónde egresó.
nosotros sí sabemos que el mismo día del atentado, el grupo operativo salió por Aeroparque rumbo a Puerto Iguazú y de ahí cruzó clandestinamente la frontera. Y casualmente a este Bailún lo tenemos volando al día siguiente, el 20 de julio, desde San Pablo de vuelta hacia Europa con destino al Líbano. Es decir, nosotros podemos acreditar que esa persona entró y salió del país en el lapso donde se fue preparando exactamente el atentado acá en territorio argentino. ¿Alguno de los que están imputados ha muerto en la guerra? Nosotros ¿Qué pasa si mueren, digo, no? Nosotros habíamos imputado al Tribunal Supremo Khamenei. El dictamen iba a salir con una acusación más fuerte contra Khamenei, pero al verificarse el sábado la muerte de Khamenei, sí, según la legislación argentina, a las personas fallecidas no se las juzga, por lo tanto no vamos a juzgar. Y si en algún momento se comprueba que alguna de las personas acusadas fallece, esa persona no va a ser materia de juicio oral, porque en Argentina no se juzga a las personas que mueren. O sea que, una pregunta, eso, claro, ¿cuántos son los acusados ahora, no? Hassan Nasrallah, que era el máximo responsable del Hezbollah, y falleció Imad Muniyyak, que era justamente el jefe del grupo clandestino del Hezbollah, que se ocupaba de organizar todos los atentados terroristas del Hezbollah en el mundo, ¿no? Exacto. Nosotros, por ejemplo, como dijo Mounier, falleció también Nasrallah, falleció el expresidente de Irán, que estuvo presente en esa reunión del Consejo Supremo donde se aprobó el atentado, Rafah Gensian. También falleció un libanés que nosotros habíamos encontrado en la triple frontera, que falleció en el Líbano de COVID. O sea, todas esas personas las mencionamos, pero no las vamos a acusar por la sencilla razón de que están fallecidas. A esta altura, descontando los fallecidos, claro, ¿quién es el máximo imputado en estos momentos, teniendo en cuenta que Khamenei tampoco está vivo? Khamenei es la cabeza y el comité, había un comité especial de las personas que se dedicaban a todos estos asuntos, sí, de separar el terror fuera de Irán, que era el máximo representante de las fuerzas de los guardianes de la revolución, que en ese momento era Rezai. El máximo representante de una fuerza especializada que se encargaba de las operaciones exteriores, que era Bahidi, que ahora es el jefe de las fuerzas revolucionarias de los Pasdaran. También estaba Velayati, que era el máximo representante de la Cancillería iraní, y también, y este también es muy importante, Falahijian, que es el que hacía todo el Ministerio de Inteligencia o todo lo que sería nosotros la Secretaría de Inteligencia del país. Ahí estamos hablando de los iraníes, y en el caso de Hezbollah. Hezbollah, nosotros a Nasrallah no lo vamos a acusar ni a Mounier porque fallecieron. Nosotros acusamos a Salman Raúl Salman, que acá en Argentina y en Latinoamérica se movilizaba con distintas identidades falsas. Una muy conocida era Samuel Alreda. Esa persona es un operativo de Hezbollah que estuvo en Buenos Aires planificando el atentado y que vivía los años anteriores en Triple Frontera. Doctor Basso, y usted también imputó, esta es la novedad, a Ali Asghar Ejazi, que es la mano derecha de Khamenei. Exacto. Ejazi, al cual ahora me están diciendo que está saliendo en las noticias que puede ser que haya fallecido en estas horas. No sabemos, eso le está saliendo ahora en las noticias. ¿Ah, sí? A ver, espéreme un segundito porque tenemos a alguien que está acá con nosotros, que es Muki Tenenbaum, que tiene las noticias calientes. Bueno, está vivo. No tanto las noticias calientes, puede haber está muerto. Vivo, está muerto, pero están en camino a. Bahidi, yo te diría que si habría que apostar, sería una buena apuesta apostar que Bahidi no va a llegar al juicio. No va a llegar al juicio. Bahidi, pero Ejazi... En principio no debería. Estamos hablando de los máximos líderes de tanto de la proxy de Hezbollah como de Irán. Quiero preguntarle, finalmente, tiene un valor muy fuerte hacer el juicio, por supuesto, un valor imprescindible para Argentina y mostrar públicamente la cantidad gigantesca de pruebas. Ahora, en relación a la posibilidad de castigo para ellos, ¿qué es lo que en los hechos va a suceder? Quizás la prohibición de entrar a distintos países. Entendemos que Irán, si el régimen sigue, los va a proteger, ¿verdad?
A ver, el juicio en ausencia se hace porque esas personas nunca han salido de Irán. En Irán han cometido muchos crímenes de lesa humanidad. Sí, Argentina no es el único país que los persigue. Gente que pide justicia y que sean castigados estas personas, no somos los funcionarios argentinos los únicos que queremos que esas personas paguen por sus delitos. Lo más probable es que si en algún momento esas personas caen detenidas, van a ser juzgados por distintos tribunales, principalmente por tribunales iraníes, que seguramente los encontrarán responsables de crímenes de lesa humanidad a montones, y eso implicará que cumplirán la pena que le fijen los tribunales iraníes, y si algún país los detiene y lo entrega a la Argentina, pues cumplirán la pena acá en Argentina. Doctor Basso, uno de los primeros que habló sobre la complicidad de Irán fue el testigo C, que era Manucher Moatamer. ¿Esa también es una de las pruebas que se utilizó en la acusación o fue descartada? Sí, sí. A ver, el testigo C se llama Mesbahi de apellido y declaró con la identidad real. O sea, testigo C fue en su momento para un juicio en Alemania, pero acá en Argentina declaró en el tribunal oral, cuando se lo juzgó a Tejeldín y otras personas, declaró con su identidad, y esa declaración fue pública en el juicio y fue cotejada por la Fiscalía y por todas las defensas y las querellas. Es decir, es un testigo muy interesante porque era un integrante del Ministerio de Inteligencia de Palajian, que en algún momento se fue de Irán y se entregó a Occidente, y en Occidente contó cómo fue esta trama interna de cómo funciona Irán. Esa declaración de Mesbahi es importante, pero está cotejada por otras declaraciones, no es el único testigo que tenemos. A ver, estamos en manos de que los jueces decidan el juicio oral. Esta es la situación ahora. Sí. Primero tiene que el juez Rafeca aceptar la imputación que le hacemos nosotros para que después lo eleve a un tribunal oral. Claro, pero está en manos del juez Rafecas. Exactamente. Digo porque por la cuestión de los tiempos también, ¿no? Porque simultáneamente que estamos hablando con usted sabrá que Israel está atacando el Líbano desde distintos puntos de vista. Son datos de las últimas horas y de los últimos días, de todos estos días, y nosotros les venimos mostrando en la pantalla, y seguramente tenemos imágenes para mostrar ahora, que Israel está intentando el norte y el sur del Líbano y buscando Muki a Hezbollah. Sí. A los máximos, ahí estamos viendo Beirut ahora en vivo, las imágenes, pero también tenemos imágenes de ingresos terrestres, ¿no? Esto pasa simultáneamente al juicio que se espera, el juicio oral en ausencia de la AMIA. La ofensiva de Israel sobre los máximos líderes de Hezbollah. Sí, ahora hay una ofensiva, la ofensiva recién empezó, Israel va a terminar tiene que terminar el trabajo que no pudo terminar porque llegó a un cese de fuego con Hezbollah en su momento. Teóricamente Hezbollah se tenía que haber desarmado, cosa que por supuesto no ocurrió. Y ahora la meta de Israel es destruir del todo a Hezbollah, terminar con Hezbollah del todo. Y hay una presión siria sobre la frontera con Líbano, sobre Hezbollah. Esto es importante porque los sirios están metidos en silencio, impidiendo de que los tipos que la gente se pueda escapar. Esto se lo estamos contando al fiscal, entiendo que está ahí en el aire, pues nos importa porque, claro, estamos hablando de personas que están muriendo, o sea, que están muriendo en medio del tiroteo, en medio de los ataques terrestres, en medio del bombardeo, y muchos de ellos pueden no estar en el juicio, después ni siquiera acusados, ¿no? Sí, a ver, me imagino que hay algunos que ya hoy ya no tienen nada que ver y que probablemente no terminen siendo víctimas del sistemático, están terminando sistemáticamente con todos los líderes en Irán y también de Hezbollah. Yo creo que si hay gente que no tiene nada, que hoy está afuera, serían los últimos que quedarían. Es cierto que se va degradando el juicio, porque el juicio tenía antes gente muy importante, hubiera sido, imagínate, hacerle juicio a Khamenei o a Nasrallah. Cada vez se va degradando y si a Bahidi lo van a terminar eliminando, cosa que es muy probable. Te vas quedando con gente más junior, pero lo importante es la historia. Gente con menos responsabilidad, digamos. Sí, pero la historia de la mía hay que contarla. Por supuesto. Y el juicio es un excelente lugar para contarla. Hay que contarla con absolutamente todos los detalles, pero bueno, esto es lo que está pasando simultáneamente con la guerra, fiscal. Sí, hay que diferenciar la guerra.
Los fiscales no hacemos la guerra. Claro. El derecho de guerra es distinto al derecho penal que aplicamos los fiscales. Son otras reglas de juego, son otros objetivos. Nosotros tenemos otro tipo de herramientas, mucho más débiles que la que tienen los ejércitos y que hacen la guerra. Por eso nuestra respuesta siempre va a ser mucho más tardía que la guerra. Nosotros no hacemos la violencia y no podemos ejercer violencia, ni podemos utilizar métodos que las leyes nos lo impiden. Por eso también las investigaciones judiciales son muy lentas, porque nosotros no podemos basarnos en la violencia o en actividades que dentro del ámbito del derecho de guerra son permitidas, pero dentro del ámbito del derecho penal no están aceptadas. Fiscal, ¿usted va a presentar pruebas del entorpecimiento de la causa a lo largo de estos años? A ver, diferenciemos lo que es la investigación del atentado de lo que fue las investigaciones en torno a la evaluación de cómo fue la investigación en Argentina. Hay que reconocerlo que en Argentina la investigación tiene muchas luces, pero también tiene sombras. Trabajó la inteligencia argentina, trabajó la policía argentina, trabajaron jueces y fiscales de Argentina. Muchas cosas de las que hicieron son muy buenas y son material probatorio que vamos a utilizar. También hay que reconocer que hubo irregularidades y que hubo actos reñidos con la ley, por los cuales tanto gente de inteligencia como de la policía y de la justicia han sido condenados. Sí. Pero son dos ámbitos diferentes, hay que diferenciar. Lo que hicimos acá en la Fiscalía precisamente es tratar de discernir el trigo de la paja. Las pruebas que no pueden ser utilizadas, no las vamos a utilizar. Solo vamos a utilizar esas pruebas que fueron obtenidas válidamente y que sin ningún tipo de problema las podemos exhibir ante un tribunal y podrán ser cuestionadas por la defensa, pero que los jueces puedan evaluarlas. Está clarísimo, no va ese tema que es un paquete gigantesco, dramático del entorpecimiento y de las barbaridades, va por mi cuenta, que se han hecho estos años, va por otro carril. El fiscal lo que tiene que concentrarse es en las pruebas. Gustavo. Sí, doctor Basso, acá María Laura hablaba de la necesidad de que se acelere el trabajo de los jueces para definir y hacer el juicio en ausencia, pero es cierto que una de las dificultades son o constituyen los constantes recursos que se presenta desde la defensa, porque los acusados que están en Irán tienen una defensa que ejerce acá el Estado argentino a través del organismo que es la Defensoría Oficial. Y ellos recurren todos y cada uno de los procesamientos o de las cuestiones vinculadas al juicio en ausencia, porque dicen que es inconstitucional. ¿Es así? A ver, hay que decir, la defensa efectivamente ejerce el rol de defensor y va a tener que interponer todas aquellas herramientas que les permite la ley para defender sus intereses. Claro. Está dentro de las reglas de la ley argentina. Así que yo no puedo decir que la defensa entorpezca. No, pero que no, si será presenta cuestión recursos... de los jueces de manejar los tiempos. Son los jueces los que tienen que manejar los tiempos. La pregunta es, ¿puede avanzar en la presentación de inconstitucionalidad? Hay un planteo realizado en la casación, es decir, ya lo presentaron ante el juez Rafeca, el juez Rafeca ya lo desestimó, fue a la Cámara ya lo desestimó, pero acá en Argentina tenemos 3 instancias. Claro. O sea, está la Corte. Eso es una cuestión de diseño que pusieron los legisladores de la ley procesal. Hay que decirle a los legisladores que modifiquen las leyes. Ahí tenemos que atenernos a las reglas de juego que nos ponen los legisladores. Fiscal, ¿cuánto supone usted que falta para mostrar y ver todas las pruebas públicamente? Nosotros no tenemos problema en ir mostrando las pruebas que se puedan ir exhibiendo a través de los medios. El tema, como les dije, es que son pequeñas piezas de rompecabezas que de manera independiente pueden no decir nada, porque una ficha migratoria solamente da datos, pero ese dato exhibido no muestra nada más que nombres, números. Pero ese dato para nosotros, relacionado con otro dato, nos permite llegar a una conclusión. Correcto. Entonces, la exhibición en un tribunal se va a explicar esto. Todas las secuencias telefónicas en el dictamen están explicadas porque son de segundos. ¿Por qué podemos afirmar que esa persona en el locutorio es la misma, es Salman Raúl Salman?
Por la sencilla razón de que Salman Raúl Salman hace llamados a centrales de Hezbollah, pero también a su casa. Y eso lo podemos determinar a través de una secuencia telefónica y declaraciones de personas que nos dicen es imposible que sean distintas personas las que hicieron ese llamado. Solo una sola persona es la que pudo hacer esos llamados. Y esa persona es Salman Raúl Salman. Está clarísimo que lo que hay que mostrar es todo este gigantesco rompecabezas, todo junto para comprender todo, y el rompecabezas, digamos, de alguna manera incluye cada dato con el que ustedes llegan a una conclusión. Yo le quiero agradecer muchísimo esta comunicación, porque es muy valiosa, porque usted sabrá, porque está en contacto con los familiares, que toda la Argentina está esperando saber qué pasó, cómo fue, y esto que pase a prueba, que pase a dato, que pase algo concreto y real. Estas frases de las que estamos hablando, que son vacías hasta que se ve la prueba de que Hezbollah, como brazo de Irán o apoyado por Irán o dirigido por Irán, tuvo que ver con este atentado, fiscal. Bueno, esperemos para que la sociedad argentina y especialmente las víctimas tengan cierta reparación con un juicio en ausencia, y los fiscales tratamos de buscar la verdad y mostrar esa verdad. Es lo que para eso estamos trabajando. Muchas gracias, fiscal. De verdad, un gusto hablar con usted. Ojalá podamos volver a hacerlo y haya novedades en los próximos días. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ver, vamos a cambiar de tema y lo que les vamos a contar es